¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente contigo, aunque la realidad es que preferiría estar eh, interactuando contigo, estar retroalimentándonos en estos estudios, pero entiendo que en todo hay un propósito y pues sé que muchas veces no podías acompañarnos los martes y pues esta es la oportunidad de poder seguirnos exponiendo a la palabra y seguir aprendiendo acerca de ella. Y bueno, te pido, vamos a hacer una oración para poder empezar este estudio, continuar con este estudio de nuestro libro de Habacuc. Señor, pues muchas gracias, Padre, porque hoy podemos tener la libertad nuevamente de estar aquí a través de la tecnología, exponiéndonos a tu palabra, Señor, queriendo conocerte un poquito más a través de ella, ser renovados en nuestros pensamientos y poder ser bendecidos total y absolutamente a través de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos de verdad disponer nuestro corazón y que tú puedas hablar claramente en lo personal a través de este estudio, Señor. Cada una de nosotras estamos pasando situaciones diferentes y tú eres un Dios que nos habla, Señor, ahí en lo personal a cada una de nosotras. Podemos entender a través de ella tus verdades, pero tú hablas muy particularmente a cada una de nosotras. Te damos muchas gracias por poder tener la libertad hoy en día de poderla leer y de poderla entender, Señor. Que sea por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros podamos tener estas revelaciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Habacuc y vamos a ver apenas el primer verso del capítulo 2. Y bueno, para recordar un poquito y poder entender qué es lo que vamos a ver el día de hoy, recordemos que este es un libro muy particular en el que Dios le da una visión a Habacuc y Habacuc la escribe y es una visión de Habacuc hablando con Dios. Y hemos estado viendo la primera interacción entre este diálogo y Habacuc extiende algunas preguntas a Dios porque él como que no lograba entender por qué Dios no parecía no estar haciendo nada, parecía estar ausente a la forma en que el pueblo de Dios estaba viviendo en ese entonces. Y vemos cómo Dios le contesta a Habacuc y le empieza a decir que aunque pareciera que él estaba ausente, que Dios estaba haciendo ciertas cosas y entre ellas estaba levantando al pueblo de Babilonia para venir y poner disciplina en su pueblo, porque él no iba a permitir, por supuesto, que su pueblo siguiera viviendo de esa manera. Y aquí lo que vamos a ver a continuación es nuevamente ahora Habacuc otra vez hablando a Dios. Después de haber escuchado esto que Dios le expuso a Habacuc, vamos a ver nuevamente a Habacuc extendiendo ahora otro tipo de preguntas. Y te voy a leer, y es del verso 12 al 17 y el verso 1 del capítulo 2. Y comienza con el título Segunda queja de Habacuc. Dice: Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Capítulo 2, verso 1.
Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y bueno, para mí fue muy notorio y quiero hacértelo notar cómo en el verso 11, después de que vimos la semana pasada, que el pecado de Babilonia era no reconocer a Dios, porque dice que ellos no reconocían otro Dios más que su propia fuerza. Después de hacer esta afirmación de parte de Dios y decir que ese era el pecado de Babilonia, pasa a mostrarnos exactamente lo contrario con Habacuc. Aquí en el verso 12 dice: oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno. Y lo primero que vemos aquí es que Habacuc es precisamente lo que está haciendo. Es reconocer a Dios como su Señor y como su Dios. Algo que como vimos era el pecado de Babilonia, el no reconocer a Dios como su Señor y como su Dios. Y es precisamente por esa razón que Habacuc puede tener una conversación con Dios, porque lo ha reconocido como su Señor y como su Dios. Y después pasamos a ver cómo Habacuc reconoce la naturaleza divina de Dios y dice: santo mío, tú que eres eterno. Tristemente, a través de la historia podemos ver cómo el ser humano, a pesar de ver a través de la creación la existencia de un Dios, de ver cómo el ser humano, el mundo, inclusive el universo es tan perfecto, y cómo a través de ver todas esas cosas el ser humano se ha negado a reconocer que hay un Dios detrás de todo esto. De hecho, la semana pasada, ahí en Romanos 1, leímos un pasaje y hoy quiero que me vuelvas a acompañar para allá, pero te voy a leer unos versos antes de lo que leímos la semana pasada. Y te voy a leer ahí en Romanos 1, del verso 18 al verso 20. Y dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. A través de todo lo que, de todo lo que vemos, a través de observar la creación, nosotros podemos entender, o Dios ha hecho evidente, que Él creó todas las cosas, que hay un Dios que ha creado todas las cosas. El ser humano se ha desgastado, se ha desvivido por encontrar el principio de las cosas, de dónde es que viene el hombre, que existe el hombre, y han surgido muchas teorías. Pero la realidad es que aquí en la Escritura, Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros lo podemos ver simplemente con abrir nuestros ojos y ver la creación. Es evidente que hay un Dios detrás de todo esto. A veces necesitamos más fe para creer esas teorías que simplemente ir a Génesis 1 y leer que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De hecho, en ese verso podemos reconocer lo que está reconociendo precisamente Habacuc aquí, la eternidad de Dios. Porque cuando habla del principio para nosotros, pero Él ya estaba antes de ese principio.
Y la realidad también sé que para nosotros esa palabra, la palabra eterno o eternidad, es complicado entenderla porque para nosotros todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero Dios es eterno y es lo que Habacuc está reconociendo aquí, está reconociendo su naturaleza divina. ¿A qué se refiere cuando decimos naturaleza divina? Son aquellos atributos o cualidades que solamente le pertenecen a Dios, como su eternidad, como su santidad y como muchos otros atributos como su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia y todos esos atributos y cualidades que solamente le corresponden a Él, de los cuales la naturaleza humana no puede participar. Pero ahí en primera o segunda de Pedro, no recuerdo, nos dice que nosotros, gracias a las promesas de Dios, podemos participar de su naturaleza divina. ¿Cómo? Por medio de que Él viene y deposita su Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros podemos participar de esa naturaleza divina, de su mansedumbre, de su amor, de su templanza, y podemos contrarrestar nuestra naturaleza humana. Y bueno, como vemos entonces aquí, Habacuc está reconociendo la eternidad de Dios y también su santidad, que también es parte de su naturaleza divina. Y vemos aquí nuevamente un poco, otra vez, la confusión de Habacuc, porque Dios le empezó a decir que él sí estaba haciendo algo y que iba a venir a poner disciplina en su pueblo a través del pueblo de Babilonia. Pero vemos aquí a Habacuc expresando y dice, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. De alguna manera, primero pide su intervención, pide que haga algo, cuando Dios le contesta y le dice, sí, estoy haciendo algo y estoy haciendo esto y estoy levantando este pueblo, Habacuc como que no termina de poder aceptar y le dice, ¿cómo es posible que tú estés planeando acabar con nosotros? Porque él, a través de la contestación que Dios le dio anteriormente, sabe que el pueblo de Babilonia es un pueblo violento, que dice que venía decidido a la violencia, que avanzaban como el viento en el desierto, que no tenían respeto por reyes ni príncipes, que inclusive los muros no les impedían avanzar. Entonces él está como nuevamente sorprendido, ¿no? Y después seguimos viendo la afirmación en su confusión, la afirmación de seguir afirmando a Dios como su Señor. Y dice en la segunda parte del verso 12, dice, oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Bueno, yo aquí lo que quiero es que sigamos viendo cómo Habacuc, a pesar de su confusión, él sigue reconociendo a Dios como su Señor, pero también lo reconoce como nuestra roca. Así se expresa Habacuc de Dios, como nuestra roca. Y cuando nosotros estudiamos la palabra es importante, por eso, conocer a veces la geografía, entender un poquito la historia, la forma en que las personas vivían, cómo eran los lugares, porque para nosotros decir nuestra roca a lo mejor no tendría mucho significado, pero este era uno de las formas en que el pueblo veía a Dios como su roca. De hecho fue en aquellos lugares donde se escribió todas estas cosas en Palestina y estos lugares, había muchas rocas. Así se caracterizaba esos lugares, por haber muchas rocas. De repente no conozco, pero me quiero imaginar probablemente como una rumorosa, para los que estamos aquí en Baja California y que conocemos, me quiero imaginar de esa forma, o cuando escuchábamos, ¿no? Cuando leemos también la escritura y escuchamos a Jesús haciendo referencia a que vieran las construcciones que eran
por medio de rocas y diciendo que, pues, que no iba a quedar, ¿no?, piedra sobre piedra. Inclusive también en los salmos podemos ver, en los salmos y los profetas también utilizan mucho esta forma para referirse a Dios. En los salmos podemos encontrar expresiones como la roca de mi salvación, la roca de mi corazón, la roca de mi confianza. Y es porque estas imágenes o las rocas en ese tiempo ofrecían como un lugar de refugio, un lugar de confianza. Y entonces este es uno de los nombres que se le dieron a Dios en el Antiguo Testamento, y era la roca de Israel. De hecho, Jesús sigue utilizando esta palabra para ayudarnos a entender varias cosas, como por ejemplo ahí en Mateo cuando Jesús expresa que a un hombre sabio se le puede comparar a aquella persona que construye su casa o edifica su casa sobre la roca y no sobre la arena, sobre un cimiento firme, sobre un cimiento fuerte. De hecho, ahí en Primera de Corintios, también cuando vemos, bueno, y te lo quiero leer, en Primera de Corintios 10, a partir del verso 1, dice así: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. De hecho, es una de las afirmaciones que vemos, ¿no?, que Jesucristo es la piedra angular. De hecho, también cuando Jesús les dice, ¿verdad?, a sus discípulos, sobre esta roca, refiriéndose a Él mismo, es que edificaré mi iglesia. Entonces, como vemos, es muy significativo que aquí Habacuc mencione a Dios de esa manera, como nuestra roca. Entonces le dice: oh Señor, nuestra roca. Y fíjate lo que dice enseguida: tú has enviado a los babilonios para corregirnos. Él está aceptando lo que Dios le había dicho anteriormente y lo tiene muy claro. Tú has enviado a este pueblo para corregirnos, y dice, y castigarnos por nuestros muchos pecados. Y yo algo que también quiero que notemos aquí es que, a pesar de que al principio hablábamos que Habacuc de alguna manera representa a ese pequeño remanente que de verdad busca a Dios, que de verdad lo anhela, porque él estaba angustiado y estaba queriendo que Dios viniera e hiciera algo, que no permitiera que su pueblo siguiera viviendo de esa manera. A pesar de que Habacuc representa a ese pequeño remanente, él habla en plural. Él habla y le dice: tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Nosotros somos una sola iglesia, somos un solo pueblo. Quizá algunos seamos ojos, otros manos, quizás unos seamos pies. Todos somos partes diferentes, pero a final de cuentas todos somos un mismo pueblo, somos una misma iglesia. Que hoy en día nos tengamos que congregar en diferentes lugares, por supuesto, diferentes países, diferentes continentes, eso no significa que seamos nosotros unos y ellos sean otros. Todos somos partes de un mismo cuerpo, y nosotros somos llamados en la Escritura a exhortarnos, a enseñarnos, a animarnos. Dice la Escritura
que cuando alguien llora, que nos dolamos con él, que cuando alguien se goza, pues que nos alegremos con él. Somos parte de un mismo cuerpo. Y aquí Habacuc es lo que está aceptando. Tú has mandado a ese pueblo para corregirnos por nuestros muchos pecados. Por eso es importante que no nos veamos como, bueno, yo voy a la iglesia y yo hago mi vida y no me relaciono, y somos parte de un mismo cuerpo y somos llamados a animarnos y a exhortarnos y a vivir en paz y en comunión unos con otros. Y bueno, después de hacer estas afirmaciones, aquí vemos cómo Habacuc vuelve a afirmar la santidad de Dios. Ahí en el verso 13 dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. En la traducción en lenguaje actual lo traduce como tú no toleras el pecado. Y en nuestro retiro del año pasado me tocó hablar un poquito acerca de esto precisamente, del pecado y de la santidad de Dios. Y yo me impacté mucho cuando en el estudio de esto me di cuenta que cuando una persona habla mucho acerca de un tema, es porque tú te puedes dar cuenta que eso es importante para esa persona. Y entonces cuando nosotros estudiamos la escritura y nos damos cuenta que la palabra Dios aparece 4.691 veces, la palabra Jesús aparece 966, la palabra Moisés 852, pero la palabra pecado o pecar o esta palabra relacionada con el pecado aparece 763 veces. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que si Dios en su palabra y en su escritura menciona tanto esta palabra, es porque es un tema que a Dios se le hace importante que nosotros podamos entender cuán grave, cuán dañino, cuán malo es el pecado. Aquí Habacuc está afirmando eso, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad, no toleras el pecado. De hecho, en esa ocasión vimos algunas imágenes de la película de La Pasión de Cristo, donde sinceramente creo que se queda muy corto la película conforme a lo que verdaderamente pasó, aún a pesar de que son escenas muy, muy fuertes. Ahí está representando realmente lo que para Dios significa el pecado. Jesús tuvo que ir a la cruz y sufrir eso a causa del pecado. Hoy en día, todo lo que nosotros vivimos en cuanto a tristeza, dolor, enfermedad, es a causa del pecado. Que muchas personas hoy no lo entiendan, no quiere decir que no va a haber consecuencias. De hecho, también en estos días estuve hablando con algunas personas acerca de esta frase, ¿no?, que hemos venido utilizando, de bendita ignorancia, pero la realidad es que la ignorancia no nos va a librar de las consecuencias. Yo podré decidir si creo o no creo en Dios, si le entrego o no le entrego mi vida, pero no puedo decidir las consecuencias de no hacerlo. Entonces creo que aquí es importante que nosotros verdaderamente podamos entender lo grave y lo dañino que es el pecado. Muchas personas hoy tienen la oportunidad de arrepentirse, de venir a los pies de Dios, de que sus pecados sean perdonados, de entender que realmente necesitan un Salvador, porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y por eso fue que Jesús fue a la cruz, para pagar
en esa cruz con su sangre, a través de su muerte, por los pecados tuyos y míos. Y es muy triste y muy lamentable, y yo estuve en un tiempo en esa condición, ignorando todas estas cosas, sin saber en la condición en la cual verdaderamente se encontraba mi vida y mi alma. Y hoy Dios nos da la oportunidad, a través de exponernos a su palabra, de entender que la única manera de ser librados del pecado, de las consecuencias del pecado, es a través de nosotros aceptar que Jesús es el único que puede salvarnos, que ese sacrificio en esa cruz nos libera de las consecuencias del pecado en nuestra vida y de pasar una eternidad lejos de la presencia de Dios. Y como te digo, es difícil entender este término en cuanto a la eternidad, pero es una eternidad sin la presencia de Dios. Hoy Dios te da a ti la oportunidad de venir y de entregarle tu vida y aceptar ese sacrificio, aceptar que es lo único que a ti te puede liberar de las consecuencias del pecado. Habacuc está reconociendo aquí que Dios es un Dios puro, es un Dios santo que no tolera el pecado. Por tal motivo tuvo que enviar a su Hijo a pagar por el pecado. Y bueno, después de esta afirmación, Habacuc pasa a extender otras 7 preguntas en las cuales podemos ver que él sigue de alguna manera confundido. Te leo estas 7 preguntas a partir de la mitad del verso 13 y dice: ¿guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados, como simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Y el verso 17 dice: ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Vemos a un Habacuc de alguna manera confundido, pensando que quizás, digo, en su naturaleza humana, como quizás muchos de nosotros, que quizás nosotros podemos tener una mejor idea que Dios en cuanto a cómo debería de ser el actuar de Dios o cómo debería de ser su disciplina para con nosotros. Pero nosotros no podemos decirle a Dios ni en qué tiempo, ni la duración, ni cómo debería de ser la disciplina de Él para nosotros. Nosotros como seres humanos, en la disciplina que ejercemos a veces para nuestros hijos, nosotros sí nos podemos equivocar en cuanto a la forma, en cuanto a el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios no se va a equivocar en cuanto a la disciplina que Él sabe que debe ejercer a sus hijos, a aquellos que son sus hijos. Salomón meditaba acerca de esto del castigo. Ahí en Eclesiastés 8, capítulo 8, te voy a leer de los versos 9 al 12. Y dice: he reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Cuando se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán, como lo hacen las sombras del anochecer. Salomón meditaba al respecto y él afirma en estos versos que cuando no se castiga un delito pronto, de hecho,
dice que las personas sienten que no hay peligro en seguir cometiendo esa clase de delitos. Y Dios había sido sumamente paciente con su pueblo. Había hablado una y otra vez a través de profetas, a través de juicios, a través de cosas que les habían sucedido, y había sido suficientemente paciente. Y aquí lo que Dios está haciendo ver es que aunque nos ame, Él tiene que venir y poner disciplina, porque si no, pensamos que no hay problema y entonces continuamos viviendo de esa manera, y como te he comentado, vamos pasando la línea más y más y más, y después, lo triste es que después se nos hace difícil diferenciar en dónde estaba esa línea. Y en Hebreos 12 habla acerca de la disciplina. Y te quiero leer este pasaje, Hebreos 12, del verso 5 en adelante. Y dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Pues este pasaje nos habla de muchas cosas, ¿verdad? Nos habla de que no debemos despreciar la disciplina de Dios y mucho menos cuestionarla. Cuando nosotros nos equivocamos, lo único que deberíamos de hacer es ser lo suficientemente humildes para recibir la corrección de Dios de la manera que Él quiere, de la manera que Él cree que es la mejor forma de disciplinarnos. Y aquí en los versos finales vimos que somos un mismo cuerpo y que entonces dice, tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Nosotros debemos de aceptar la disciplina de Dios, corregir y ser un ejemplo para los que vienen caminando detrás de nosotros, los que de alguna manera llevan más poco tiempo en el Señor. Y vemos de alguna manera a un Habacuc confundido de la manera en que él creía debía ser la disciplina de Dios, como que no le gustó mucho la forma en que Dios había decidido traer la disciplina a su pueblo. Y de hecho por ahí alguna vez escuché decir a un pastor que a Dios no le debemos de pedir nunca justicia, sino que más bien lo que le debemos de pedir es misericordia y gracia. Porque si nosotros le pidiéramos justicia, pues ni nosotros mismos, ¿verdad? Podemos pedir que se nos dé algo que no alcanzamos. Y bueno, ahí en el verso 16, que me lo salté ahorita que te leí las preguntas, dice: entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas.
estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. Habacuc como que todavía le está diciendo a Dios, Señor, es que ellos no te van a dar la gloria a ti. Ellos nunca van a aceptar que fuiste tú quien les permitió que sucedieran todas estas cosas. Pero, ¿sabes? A Dios principalmente lo que le importa es que nosotros como sus hijos siempre le demos la gloria a Él. Él sabe y está consciente que aquellas personas que no lo conocen, pues no pueden darle la gloria a Él porque ni siquiera lo reconocen como su Señor y como su Dios. Pero también dice la Escritura que un día Dios va a ser glorificado y que toda rodilla se doblará ante Él y reconocerán que Él es el Señor. Y eso es lo que verdaderamente va a suceder el día que Jesucristo vuelva. Se le va a reconocer como el único Señor, como el único Dios y como el verdadero Dios. Y bueno, al final, más bien al principio del capítulo 2, ahí en el verso 1, dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Habacuc se visualiza como un centinela arriba de una torre y como te comentaba hace rato, es importante entender estas analogías que ellos utilizan porque había murallas y entonces había esas torres que les permitían ver más allá y entonces Habacuc se visualiza de esa forma, en esa torre como un centinela, en el mejor lugar, expectante de esperar la respuesta de Dios, de cómo Dios iba a responder a su queja y que probablemente otra vez no va a ser quizá como él quería que le contestara, pero Habacuc está de esa manera, está haciendo preguntas, pero está expectante de ver la manera en que Dios le va a contestar. Cuando nosotros tenemos muchas preguntas y le hacemos esas preguntas a Dios, nosotros debemos estar expectantes porque Él se va a dar, va a encontrar la manera de hacernos llegar esa respuesta, de que nosotros podamos entender o salir de aquellas dudas o tener la respuesta a nuestras preguntas. Dios va a darse a la tarea de hacernos salir de esas dudas. Pero aquí la cuestión es que si nosotros verdaderamente estamos expectantes de ver cómo Él va a responder o simplemente exigimos una respuesta y queremos que sea como nosotros queremos y no estamos dispuestos de verdad a escuchar la respuesta que Dios quiere darnos y ser lo suficientemente humildes para escuchar sea cual sea. Y bueno, pues, ¿qué es lo que podemos reflexionar acerca de todo esto que acabamos de estudiar? Pues son muchas cosas, pero podemos sacar en conclusión que Dios siempre va a estar ahí para aquellos que le reconozcan como su Señor y como su Dios. Siempre va a estar atento a nuestras dudas, a nuestras preguntas, aún en nuestra confusión, aún en aquello que nosotros podamos estar confundidos. Pero cuando nos acerquemos a Dios realmente con un corazón sincero, a exponerle nuestras preguntas, Él es lo suficientemente paciente para con nosotros y va a buscar la manera perfecta de hacernos llegar esa respuesta. Nosotros podemos venir a Dios, extender esas preguntas, esas dudas, pero tenemos que ser como Habacuc, ponernos en ese mejor lugar, expectantes, con todos nuestros sentidos alertas a esperar
la respuesta de Dios, porque de verdad Él se va a dar a conocer a nosotros, se va a dar a conocer esas respuestas a nuestras preguntas, mientras nosotros estemos dispuestos a escuchar la respuesta, sea cual sea, y aceptar la disciplina de la manera, en el tiempo que sea y de la forma que Dios crea que debe de ser. Nosotros no podemos cuestionarlo ni creer que tenemos una mejor idea de cómo debería de ser el obrar de Dios o la disciplina hacia nosotros. Bendiciones y de verdad espero que te quedes reflexionando con todo esto, y por ahí te dejo de tarea que puedas leer el Salmo 71. Es un salmo que te va a ayudar de alguna manera a completar todo lo que vimos el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hasta luego.